Nosotros somos ICORMA, es Ingeniería Constructiva, Residencial y Mantenimiento, y los principales socios es Víctor Murillo y su servidora Isabel Gómez. Hoy vamos a hablar de los sistemas de termosifónicos o de circulación forzada, principalmente para calentadores solares. ¿Saben ustedes qué es el sistema termosifónico? No. No. Suena, Bueno, sí, Suena musical, ¿no? Exacto. pareciera, ¿verdad? Es como una gaita, más o menos. El tema se refiere principalmente al fenómeno que se produce cuando los fluidos se calientan a través de la energía solar. Eso es el término termosifón. Nuestra palabra para el día de hoy, más bien nuestra frase es: vivimos en la Tierra como si tuviéramos otra donde ir, de Terry Swaringen. Las principales aplicaciones para los calentadores solares son, por ejemplo, albercas y tinas de hidromasaje, viviendas unifamiliares y multifamiliares, en hoteles, hospitales, baños públicos, clubes deportivos y gimnasios, lavanderías, embotelladoras, en procesos industriales y aplicaciones agropecuarias. Víctor, ¿ya nos ayudas, por favor? De acuerdo. Ok. Una de las energías renovables más viables hasta el momento siempre va a ser la energía solar, ya que es una fuente inagotable de energía. Se aprovechan varios tipos de radiación. En este caso, vamos a hablar de la radiación ultravioleta, la radiación electromagnética, etcétera. La energía solar, específicamente en este tema de lo que vamos a hablar, es de los espectros como la energía ultravioleta y la infrarroja, o la energía térmica. Hay otro tipo de energía que se puede aprovechar o que se puede convertir, que sería la energía fotovoltaica, que es hablando acerca de los paneles solares. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita en lo de los calentadores. Siguiente, Isa, por favor. No. Bien. Hay algunas diferencias en el tema de la radiación solar, que vendrían siendo la radiación directa, la radiación difusa y la radiación global. La radiación directa es la radiación independientemente de sus mediciones que proviene del Sol. Y la radiación difusa se produce por la reflexión y dispersión de la radiación solar por los diferentes componentes de la atmósfera. Esto significa que nos puede llegar solamente un porcentaje de la radiación total, ¿no? Ya sea por los factores meteorológicos o algunos factores externos. La radiación global es la suma de la directa y la difusa sobre una superficie horizontal. Esos son algunos temas que tenemos que tener como en cuenta, porque es lo que nos va a permitir a nosotros determinar cuál es el mejor tipo de calentador solar a la hora de escoger uno. La siguiente, Isa, por favor. ¿Qué tanto se puede calentar con la energía solar? Bueno, aproximadamente con medio metro cuadrado de colector solar se tiene tanta energía como la que se necesita para que una persona se bañe diariamente. Con dicha área de captación se puede elevar la temperatura de 60 litros de agua hasta 30 grados por encima de la temperatura usada en las duchas. Un metro cuadrado nos da al día la misma energía que un cuarto de kilogramo de gas licuado.
Y como nota importante, en promedio un calentador solar provee un 80% de ahorro en consumo de gas. Gato sorprendido. Siguiente, Isa, por favor. Posición relativa del Sol. Orientación e inclinación. De acuerdo a estos factores de orientación e inclinación, se determinará la posición en que se debe de colocar un calentador solar para aprovechar al máximo su rendimiento. Dice aquí que a lo largo del día lo que importa es la orientación y a lo largo del año lo que importa es la inclinación. Tiene mucho que ver con la variación del eje de la Tierra bueno, sí, como en relación a la posición del Sol. Este secretito, dice aquí, es lo que determina la eficiencia del calentador solar y depende mucho de las coordenadas respecto a la latitud y longitud donde te encuentras, lo cual determinará la orientación y la inclinación que debe de llevar el sistema. Esto es un secreto de la abuela. Los que nos dedicamos a instalar sistemas termosifónicos, excepto a los de enlace empresarial, pues nosotros no comentamos esa situación, porque pues es como el secreto, ¿no? de nuestro trabajo. La que sigue, Isa, por favor. Gracias. Ok, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Los colectores solares. Porque los calentadores solares hay de algunos tipos. Ahorita los vamos a ver más adelante. Se le puede llamar colector solar o calentador solar dependiendo del tipo de tecnología con que están armados. Deben tener la inclinación y orientación más adecuadas para que capten la radiación solar óptima para su desempeño. Siguiente, por favor. De acuerdo. ¿Cómo seleccionar el mejor calentador de acuerdo a las tecnologías que hay? Bueno, hay algunos tipos de calentadores que parecen panel solar, como los fotovoltaicos, son muy parecidos, pero en este caso son calentadores. Y hay algunos que se llaman colectores, esos son los famosos colectores. Los colectores desnudos calientan a menos de 40 grados centígrados independientemente del tiempo de exposición y de la radiación que reciban. Hay unos colectores de baja selectividad, así se les llama, que tienen un promedio de calentamiento de 40 a 55 grados centígrados independientemente de la radiación o del tiempo de exposición. Hay unos colectores de alta selectividad que calientan de 50 a 80 grados centígrados. Los colectores CPC, que ya empiezan a calentar hasta el punto de ebullición, que serían 100 grados centígrados. Y están los calentadores de tubos de vacío, son los más comunes, los que hemos visto encima de todos los techos que se alcanzan a ver desde nuestras azoteas. Son los más baratos, por cierto. Y los colectores que calientan a más de 100 grados, que ya son tipo antena parabólica de reflexión. ¿De acuerdo? La siguiente, Isa, por favor. Bueno, en base a lo que acabamos de ver acerca de los colectores o calentadores, se determina el tipo de calentador, el uso que nosotros queremos darle va a determinar el tipo de calentador que necesitamos. ¿Viste? ¿Existe un colector solar más eficiente que otro? Sí. La elección dependerá de la ecuación de eficiencia del colector solar, dentro del cual intervienen variables como temperatura de operación, que es de lo que hablábamos hace un momento, la temperatura ambiente,
potencia de la radiación solar, que para esto es que nosotros debemos hacer una medición y un cálculo. Dice, es importante recalcar la importancia de solicitar la asistencia de personal calificado, pues para determinar la eficiencia de un calentador o colector, se deben tener conocimientos de plomería, mecánica de fluidos, resistencia de materiales y estructuras, esto es muy importante, y la radiación e irradiancia, que no es lo mismo. Además de que las mediciones y trabajos se deben realizar con equipo de protección personal, cosa que ya les he platicado en anteriores ponencias, y se deben utilizar algunos aparatos de medición capaces de medir radiación solar. La siguiente, Isa, por favor. Bueno, lo que les hablaba hace un momento, ¿no? Que no es lo mismo radiación e irradiancia. La definición de la radiación es la energía que viaja en forma de ondas o partículas de alta velocidad, bueno, la luz en este caso, ¿no? Puede ocurrir, bueno, no siempre es la luz, pero bueno, puede ocurrir naturalmente o ser creada por el hombre. Existen dos tipos: radiación no ionizante, que incluye ondas de radio, teléfonos celulares, microondas, etcétera, y la radiación, que es el haz de luz infrarroja y luz visible. La irradiancia es una magnitud representada por el cociente entre la potencia, la energía por unidad de tiempo, y el área que recibe la radiación. En palabras simples, la irradiancia nos permite conocer cuánta energía incide sobre un área en un tiempo determinado. De acuerdo, pásale a la siguiente, por favor. Oh, ok. ¿Qué es el termosifón? Es lo que platicaba hace rato Isa. Más bien, el funcionamiento del termosifón, que eso es lo que nos da la idea de la circulación forzada. ¿Por qué? Porque dentro de un sistema calentador termosifónico, que es lo que vamos a obligar a los fluidos, es a estar en constante circulación por por el principio de que al enfriarse un fluido tiende a bajar y al calentarse tiende a subir. Es por eso que, si han notado, un calentador solar tiene cierta inclinación, pero el tanque de almacenamiento de agua lo tienen en la parte de arriba y los tubos en la parte de abajo. Cuando el agua dentro del tanque empieza a enfriarse, empieza a bajar hacia los tubos, que a su vez, al captar la radiación solar, lo empiezan a calentar el agua, las moléculas de la misma empiezan a vibrar y con esa vibración pierden peso. Bueno, no es que lo pierdan, es como que se hacen más ligeras, pero bueno, no entraré mucho en detalle en eso. Al hacerse más ligeras, tienden a subir nuevamente y el agua que nuevamente se ha enfriado dentro del tanque empieza a bajar y eso ocasiona una circulación constante dentro del sistema termosifónico, ¿no? Siguiente, por favor. Ujú. Bueno, el sistema termosifónico, el común de tubos que nosotros vemos en todos lados, es uno de los más sencillos y económicos de conseguir, ¿no? Sencillo de conseguir. La desventaja es que no se acoplan a todos los tipos de vivienda, ¿no? Generalmente tenemos que reservar un espacio muy especial para ese tipo de calentadores y no siempre lo tenemos. Entonces, generalmente tenemos que hacer alguna adecuación y eso generalmente a veces es un poco más, elevan un poquito el costo o, o le quita la estética a la vivienda, pues. Y bueno, en este tipo de sistema, pues no se controla la temperatura. Digo, se llega a calentar a un rango de 100 grados centígrados, pero pues necesitas también utilizar
el flujo de agua fría para poder regular esa temperatura, ¿no? Ya directamente en tu regadera. Siguiente. Ah, ok. Hay diferentes tipos de calentadores solares, como les platicaba hace ratito en el esquema donde veíamos las temperaturas. La mayoría de los calentadores de tubos de vacío que vemos, casi todos son importaciones y la mayoría son de producción china. Estos calentadores son, como les decía hace un momento, más económicos y suelen tener un poquito de detalles a la hora de instalar. Dentro de los calentadores de tubos de vacío existen tres tipos: los directos, los indirectos con intercambiador de calor y el indirecto con pipes, algo así. Y los de colector plano. Los de colector plano son los que les comentaba hace ratito que parecen paneles solares. Técnicamente lo son, nada más que no transforman en electricidad, nada más calientan el agua. Todos los calentadores nos van tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Eso se determina al momento de hacer la valoración, ya directamente en sitio. Nosotros le llamamos estudio de viabilidad, para ver cuál es el que más conviene en qué tipo de vivienda. Entonces, siempre es importante antes pues de comprar un sistema de calentador, pues solicitar a un especialista que nos haga un estudio de viabilidad para nosotros poder determinar cuál es el que más nos conviene. El especialista se va a fijar en detalles como la longitud de tuberías que hay desde donde va a estar el calentador hasta la regadera, porque siempre hay una pérdida de temperatura en el camino. Se va a fijar en el número de personas que ocupan la vivienda, el tipo de materiales con que está hecha la tubería, porque eso lo vamos a ver en una ponencia más adelante acerca de la plomería, pero por ejemplo, la tubería de cobre tiende a enfriarse muy rápido. Entonces, si por ejemplo tenemos 10 metros de tubería expuesta a, a la temperatura ambiente y otros 7 metros de tubería que está por dentro del concreto, significa que a lo mejor la tubería que está expuesta a temperatura ambiente no va a tener tanta pérdida de temperatura como la que está por dentro del concreto de nuestra vivienda. Entonces tenemos 17 metros de trayecto y hay algunas viviendas que cuentan con plomería PPR, que son los famosos tubos verdes de plástico que no presentan casi ningún grado de pérdida de temperatura, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de plomería, también es el tipo de calentador que se va a emplear, el tamaño, el número de tubos o el tamaño del colector, etcétera, ¿no? ¿Me pasas a la siguiente diapositiva, Isa, por favor? De acuerdo. Aquí damos una breve explicación de los tubos de vacío directo. Es el sistema más barato, como les comentaba yo anteriormente. El agua caliente está en contacto directo con el tubo de vidrio y el sistema no es usado comúnmente en Europa y en países con certificaciones en calentadores solares, ya que su vida útil es corta y no resisten la presión hidráulica. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas viviendas cuentan con bombas de presurización. Estos calentadores, si los conectamos a un sistema que tiene una bomba de presurización, que generalmente se ponen a la salida del tinaco, suelen reventarse los tubos. Entonces no son viables. Ajá. El problema otro de las desventajas con los calentadores de tubos de vacío es que hay de 8, de 12, de 20 tubos.
Y pues tienen muchas uniones. Son puntos posibles de fuga que tenemos que estar pues al pendiente de que no ocurran. Y suponiendo que ocurra una fuga, bueno, es difícil encontrar los empaques para ese tipo de tubos, ¿no? Como les decía hace ratito, no resisten presiones mayores a 0.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado y solo pueden operar con tinaco a la presión del agua que sale del tinaco naturalmente. Ok, no resisten choque térmico. Si se llenan con agua fría al estar expuestos al sol, los tubos se rompen. Si no se instala una válvula antiescaldado, hay riesgos de quemaduras y daños en las instalaciones. Siguiente, Isa, por favor. Los sistemas de vacío con intercambiador de calor. Estos son los sistemas que se ponen en donde tenemos bombas de presurización. Igual, tienen muchas uniones, cada tubo tiene su propio empaque, hay que estar revisando periódicamente que no haya fugas. Durante la extracción de agua caliente siempre hay pérdidas altas de temperatura y bueno, en este tipo de calentadores se deben de instalar unas válvulas especiales que permitan la salida del líquido evaporado, porque al final eso produce presión dentro del tanque y puede haber alguna avería, ¿no? Por ahí. Igual, son complejos de ser instalados y no siempre tenemos en nuestra vivienda ¿cómo se llama? La infraestructura como para poderla, pues sí, para poderlo poner. Generalmente tenemos que hacer alguna adecuación, ya que llevan unos soportes muy especiales que si no están bien nivelados o bien sujetos, pueden inclusive llegarse a torcer o llegarse a vencer, etcétera. La siguiente diapositiva. Okay. Siguiente diapositiva, esta mera. Ok. Ahorita que me estoy acordando, por cierto, no me acuerdo quién la sesión pasada, me había preguntado cómo son los certificados de estándar de competencia. A ver si no se me olvida al final de la ponencia, les muestro uno, para que más o menos vean cómo son. Los sistemas de tubos de vacío indirecto son la mejor solución en sistemas de tubos. Como les decía yo, hay dos tipos de tubos de vacío. Eso el técnico les tiene que dar como una breve explicación antes de que ustedes vayan a cotizar uno de estos sistemas. Y bueno, a ver, en el tema de los de vacío indirecto, son sistemas que tienen como doble tubo, ¿no? Está el tubo de cristal transparente por fuera y hay otro tubo por dentro que es el filtro ultravioleta, ¿no? Eso quiere decir que el agua no va a entrar en contacto directo con el tubo de vidrio. Eso quiere decir que si tú lo agarras no te vas a quemar, sencillamente. Y además este tipo de tanques sí soportan la presión del agua cuando entra, cuando tenemos bombas de presurización. Las desventajas, como ya les platicaba hace rato, son muchas uniones, muchos puntos de posible fuga. Y bueno, son muy frágiles en su manejo y en su transportación. La persona que los va a instalar debe ser una persona muy preparada en este campo, porque además conseguir los tubos individuales es difícil y también son caros, ¿no? Cuando son individuales, cuando vienen en el sistema completo, pues no, pero te imaginas que el técnico se le llega a estrellar un tubo, eso significa que tu sistema no va a quedar operativo al menos 5 días en lo que se consigue el nuevo tubo, ¿no? Suponiendo que además nada más se le haya roto uno. Siguiente diapositiva, por favor.
Isa. Gracias. Los sistemas de colector plano. Son la mejor solución. No es la más barata, pero sí es la más durable. La eficiencia de este tipo de colectores no depende de un aislamiento al vacío, como en el caso de los tubos, que al final con el tiempo se va perdiendo, ¿no? Las ventajas son varias. Resisten altas presiones. Por cierto, los tubos de vacío no resisten golpes de granizo que sean de más de 2 centímetros. O sea, granizo grande se rompen. En este caso sí, resisten granizo y golpes más fuertes cuando tienen, pues vamos, la cubierta adecuada. Esto es el grosor de la capa de protección. Resisten choque térmico, quiere decir que si de pronto les está dando el sol y entra el agua fría, no se van a quebrar. Tienen una duración de más de 20 años, que en realidad deberían ser como 35 años lo que duran, ¿eh? Y tienen generalmente una garantía de 5 años, cuando un sistema de tubos generalmente te dan de 1 a máximo 3 años de garantía. Estos pueden quedar expuestos al sol sin agua y no se van a dañar. Los tubos sí. Si los sistemas de tubos, si se quedan expuestos al sol y los tubos están vacíos, se empiezan a dañar los filtros ultravioleta y ya no vuelven a calentar igual. Una desventaja de este tipo de colectores es que en días de baja insolación o baja irradiancia no tienen la misma eficiencia, calientan un poco menos. Bueno, también son frágiles si no cuentan con su capa de protección de vidrio templado, o incluso hay los que son de plástico, ¿no? Yo no les recomiendo los calentadores con superficie de plástico porque con el paso del tiempo se empieza a volver opaca. Sí, y se deben de instalar válvulas anticongelamiento en zonas frías. Aquí en el país tenemos varias zonas así. Siguiente, por favor. Sí, estamos hablando aquí de las certificaciones. Bueno, esto es importante. Hay muchos tipos de calentadores y colectores solares que se venden que generalmente no cuentan con las certificaciones. No tenemos que aprendernoslas en realidad, ¿no? Pero se las ponemos aquí para que más o menos sepan cómo va el asunto. Cuando nosotros compramos un colector solar, tenemos que ver alguna de las imágenes que están en el recuadro gris, que son certificaciones internacionales, generalmente son europeas. Y bueno, y algunas son aquí nacionales, pero igual las certificaciones nacionales se basan en estándares internacionales. Entonces, bueno, hay calentadores chinos que no cuentan con ninguna de estas certificaciones. Pues suelen ser marcas, pues genéricas, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, esta parte, el técnico que recomienda el calentador generalmente, debe de conocer algo de estas certificaciones. Vamos a aprovechar aquí para mostrarles a ver si se alcanza a ver, la verdad. Esto es una constancia de un estándar de competencia. No sé si la acaban se alcanza a ver, ¿no? A ver. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Ajá. Y viene avalada por el ICAT. Ajá, que, bueno, en este caso en la Ciudad de México es el ICAT, en otros estados no sé cómo se llama. Ajá. Y bueno, viene avalado por el gobierno de la ciudad, en este caso, y también lo avala alguna dirección general, que esta es la de capacitación y no sé qué más, ¿no? Bueno,
Más o menos así deben de ser las certificaciones que cuentan los técnicos, con la que deben de contar los técnicos que van a hacer la instalación. La instalación de los calentadores solares es una de las más delicadas. Por eso, en este caso, yo sí recomendaría que sean técnicos certificados. Ay, se me escapó Isa, ¿verdad? No, Isa se dejó Dejamos ver. se cayó Ahí la está. presentación. Sí, se fue